Todos en Europa quedaron roncos cuando dijeron no más gas ruso. Pero las inexorables leyes de la economía y una mala junta con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, han puesto a Europa a punto de un colapso gasístico y de represalias muy fuertes por parte de Rusia. Algunos en el viejo continente han dicho basta. La rotunda negativa del régimen de Kiev a seguir transportando por su territorio en dirección a Europa el gas ruso a partir del 1 de enero de 2025 hizo botar las plumas a todos los jerarcas europeos. Ahora, ante el desespero en Kiev, han solicitado a Rusia y su gas. No te vayas, los necesitamos. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Mediante una declaración conjunta suscrita por las principales compañías europeas de gas y de servicios asociados a este, les fue exigido a las autoridades de la Unión Europea una negociación rápida antes del 1 de enero de 2025 con Rusia y Ucrania, con el fin de continuar el tránsito de gas natural ruso por los gasoductos que pasan por el territorio de Kiev. Europa ha firmado una declaración general de necesidad de extender el tránsito del gas ruso a través de Ucrania después del 1 de enero de 2025, indicó la prensa financiera occidental, luego de la negativa del régimen de Kiev, mejor dicho, ultimátum enviado a Europa y Rusia de que no transitan más el gas ruso en dirección a Europa por Ucrania. Se trata de organizaciones como la SPP eslovaca, su operador Eustream AS, MOL, Uzbek Oil, MVM, así como varias asociaciones comerciales y clientes industriales de Austria, Eslovaquia, Hungría e Italia, consignó la prensa rusa sobre los firmantes de la declaración conjunta. La justificación para ampliar el tránsito el año que viene es el importante daño económico que sufrirá Europa Central en caso de un cese real, y ya no imaginario, como lo es ahora, de las importaciones rusas de gas a algunos países europeos que lo siguen adquiriendo precisamente por los gasoductos que recorren Ucrania. La declaración fue enviada a la Comisión Europea, dice la prensa, como un adelantamiento para comenzar rondas de negociaciones y conocer la postura de todos los actores involucrados en el complejo juego de póker geopolítico alrededor del azulado recurso ruso. Desde Moscú están firmes. En efecto, la compañía estatal rusa Gazprom, por medio de su jefe ejecutivo, Alexander Novak, aseguró que los clientes que no cumplan con los requerimientos de Moscú para la venta de gas, simplemente se les trancó el grifo. Mientras tanto, en el caso de la actitud del belicoso Zelensky, pues los europeos deben resolver la relación que ellos mismos establecieron con Kiev. Incluso Novak sugirió que el régimen ucraniano roba a Europa y Rusia con la cantidad de gas total que transcurre por su territorio para llegar a Europa. De paso, agregó que muchos de los pagos que Kiev hace de la deuda ucraniana con Europa proceden del mismo gas que roba por medio de sus gasoductos. Ciertamente, todo un pillo el señor Zelensky. Pero la conducta de Zelensky y la aparente complicidad de Bruselas con ella, que denuncian los empresarios gasísticos de Europa, ha generado un cisma político interno en la Unión Europea, liderado por los países que precisamente todavía compran gas ruso. Es decir, la situación está generando un problema no solo económico, sino político de monta. Profundicemos. En un ataque directo a las finanzas petroleras de Moscú, el régimen de Kiev sancionó a la mayor empresa privada de petróleo del país eslavo, Lukoil, y todas las operaciones que ésta ejecuta en Europa. En efecto, entre ellas se encuentra el suministro de petróleo por el oleoducto Druzhba, que transita territorio ucraniano en dirección al centro de Europa. En efecto, al igual que con el petróleo, el régimen de Kiev puso como fecha límite el 1 de enero de 2025 para que los países europeos que reciben gas por ese ramal buscaran opciones y alternativas. Zelensky aseguró que Ucrania se negaría de plano a negociar con Lukoil y Gazprom, ya que contribuyen al esfuerzo de guerra del Kremlin. Siendo así, Zelensky externaliza las consecuencias de su guerra a los países de Europa Central al afectar las dos fuentes de combustibles principales de algunos países, sea gas o petróleo.
Sin embargo, como se avisó, algunos países han denunciado y tomado acciones concretas ante la pasividad de la Unión Europea, tal como lo hizo el gremio de las empresas de gas. Hungría ya obtuvo un derecho único a importar hidrocarburos rusos, evitando sanciones, informó la prensa rusa, citado por la Cancillería del país magiar. En efecto, Hungría ha firmado un convenio con Gazprom Bank para realizar las compras de gas y petróleo en rublos, siendo un desconocimiento total de las sanciones europeas, incluyendo el tope de precios. Mientras Rusia, luego de iniciado el conflicto en Ucrania, sostuvo una posición relativamente conciliadora con Europa y Ucrania en cuanto al gas, durante 2024, Gazprom y el Kremlin cambiaron el método y han jugado una política extremadamente pragmática y silenciosa. El que no pague, pues no se le da gas. La política de menear y chantajear a Rusia no pagando los suministros de gas se ha acabado luego de que Gazprom cortara el grifo en contra de Austria y Moldavia. Así celebró la prensa moscovita. Bien visto, los rusos demuestran que pueden vivir bastante bien sin las compras europeas. Cocinándose en su propia salsa, Europa celebra su presunta transición costosa, por supuesto, al gas natural licuado estadounidense, mientras Gazprom mantuvo un silencio paciente, sobre todo a sabiendas que el gas ruso es indispensable para Europa. Pues bien, llegó la hora de que los europillos paguen. Para ello, el régimen de Zelensky, luego de su ultimátum a Bruselas, intenta obligar a la Unión Europea a aplicar las condiciones de contratación según la fórmula DAF, o entrega en frontera. Es decir, cuando las compañías de Europa compran directamente a Gazprom y en el punto de cruzar la frontera de Ucrania ya será húngaro, eslovaco o cualquier otro país menos Rusia. Entonces, las empresas europeas pagan esos compromisos a Ucrania en euros, lo que permite a Kiev compensar las deudas del país por las armas y los equipos de guerra suministrados. Paradójicamente, esta situación beneficia a Rusia y en Moscú están contentos por tal cosa. Con una negociación de estas características, Kiev quedaría directamente fuera de las negociaciones con Moscú, principalmente debido al comportamiento errático de Zelensky. La tradición histórica ucraniana de robar gas del gasoducto se está convirtiendo en un dolor de cabeza para Europa, apostilló un medio eslavo. Evidentemente, la declaración conjunta es la muestra de que las empresas occidentales saben y entienden que la relación con Kiev significa un perder-perder, tanto económicamente como en lo político. De esta manera, se comprende el apremio por una negociación que prorrogue el tránsito de gas por Ucrania. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, acusó a Kiev de desear traumatizar la economía del país europeo al boicotear cualquier acuerdo con Rusia. En contrapartida, el dirigente europeo aseguró que su país vetará cualquier ingreso de Ucrania en la OTAN como en la Unión Europea. Mientras los europillos han señalado al presidente de Rusia como aquel que utiliza como arma geopolítica el gas para golpear a Europa, pues bien, callan cuando Zelensky se aprovecha de la vulnerabilidad del viejo continente en tal sentido para apuntalar los restos de su gobierno, por cierto ya ilegal, luego de agotarse su periodo constitucional a mediados de 2024. La prensa rusa e incluso la estadounidense se han hecho eco de presuntos sobornos aceptados por Zelensky y sus colaboradores por parte de algunas compañías para un posible esquema, como el antes descrito, impere en las negociaciones. ¿Rumores? ¿Escapa Zelensky a su propia bellaquería? En todo caso, todo eso lo han tolerado en Bruselas. Paguen su engendro. Quienes tienen relaciones normales con Rusia siempre ganan. Todos los demás pueden comprar gas ruso insustituible con margen de beneficio de intermediario. Paga y piensa mucho. Así concluyó socarronamente la gran prensa moscovita en evidente burla a los europillos de Bruselas. El transcurrir de los días dictarán los derroteros de la declaración conjunta de las compañías gasíferas de Europa. Por lo menos, Rusia negociará con sus propias condiciones, mientras Ucrania intenta hacer leña del árbol caído y seguir robando a sus socios. ¿No querían que los rusos se fueran? Los europeos cocinan con gas ruso. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar.
tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.